Mi nombre es Fernando Gallego, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional sede Manizales. En esta segunda parte del curso de ecuaciones diferenciales abordaremos las ecuaciones diferenciales de orden superior. Abordaremos también algunos métodos para establecer sus soluciones y entender la dinámica y naturaleza de este tipo de ecuaciones. En particular, en la sesión de hoy vamos a introducir las nociones preliminares de este tipo de ecuaciones. Vamos a estudiar los problemas de valor inicial, problemas en la frontera, ecuaciones homogéneas, ecuaciones no homogéneas y finalmente estableceremos qué es un conjunto fundamental de soluciones para este tipo de ecuaciones. En esta sesión introducimos las ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden superior. Examinaremos también una parte de la teoría en que se basan las ecuaciones diferenciales lineales y su clasificación. Entonces entenderemos lo que es un problema de valor inicial, un problema con valores en la frontera y dos tipos de ecuaciones que provienen de este tipo de ecuaciones de orden superior que se conoce como ecuación homogénea y ecuación no homogénea. Bien, entonces vamos a comenzar con una ecuación diferencial lineal de orden n. Entonces acá va a estar nuestra derivada de orden n. Nuestra derivada de orden n con algunos coeficientes que acompañan los términos de derivación, ¿cierto? Coeficientes que son funciones en términos de x y una función g. Este tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones no homogéneas. Más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre una ecuación homogénea y una ecuación no homogénea y cómo son sus soluciones. Cuando hablamos de un problema de valor inicial, lo que estamos haciendo es contemplar algunas condiciones adicionales, unas condiciones adicionales para la solución de mi ecuación diferencial. Es decir, lo que estamos buscando es una función en términos de x que me satisfaga esta condición o esta relación en las derivadas de la función, pero que además satisfaga ciertas condiciones, ¿cierto? Condiciones iniciales. En el caso de una ecuación de orden 2, por ejemplo, lo que estamos queriendo buscar es una función que satisface mi ecuación diferencial, pero que en el punto x sub 0, y sub 0 tenga una derivada y sub 1. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, entonces si digamos planteamos aquí un plano cartesiano, entonces establecemos digamos un punto x sub 0 y y sub 0, digamos que podemos colocar aquí x sub 0, y sub 0, y tenemos digamos una ecuación diferencial de segundo orden de este tipo, a2x, segunda derivada, más, vamos a colocar aquí x más a sub 1, primera derivada, más a sub 0, y de x igual a una g de x, con condiciones iniciales, digamos y sub 0 igual a y sub 0 y y' de x sub 0 igual a y sub 1, lo que estamos queriendo buscar es una función que satisfaga pues, mi ecuación diferencial, pero que en este punto, x sub 0, y sub 0, la solución pase por ese punto, digamos esta va a ser mi función y, pero su derivada en este punto, ¿cierto? La derivada en ese punto, x sub 0 sea igual a y sub 1. Este sería como el caso de un problema de valor inicial de segundo orden. Evidentemente, a medida que tengamos un orden mayor, vamos a tener más condiciones iniciales, pero en un mismo punto. Es importante tener en cuenta que el número de condiciones iniciales es igual al número de orden de la ecuación y envuelve mi función hasta el orden n-1 en la derivación, en esos puntos. Es importante saber cuándo existen soluciones, cuando estas soluciones son únicas, cuando hay dependencia con los datos iniciales, es decir, conocer toda la dinámica de la solución. Para eso tenemos algunos teoremas que los conocemos como teoremas de existencia y unicidad, que a partir de las hipótesis y condiciones que tengamos sobre estos coeficientes que acompañan la ecuación diferencial nos va a garantizar la existencia de las soluciones y también su unicidad. En este sentido, entonces vamos a suponer, si suponemos que todos los coeficientes que acompañan esa ecuación diferencial de orden superior son continuos, como muestra aquí el teorema, todos estos coeficientes son continuos, también la g,
Y además el coeficiente enésimo, el que acompaña mi derivada enésima de la función, es diferente de 0 en todo punto de un intervalo. Entonces, para cualquier punto del intervalo va a existir solo una única función que pasa por ese punto y es solución de mi ecuación diferencial y satisface todas las condiciones de mi problema de valor inicial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá también un punto, digamos, punto aquí x sub 0, digamos con condición aquí y sub 0, un punto x sub 0 y y sub 0, y tengo, digamos, una función que pasa por ese punto y que es solución de mi problema, pasa por ese punto, y que es solución de mi problema, en el caso de que entonces los coeficientes sean continuos, y también ese enésimo coeficiente es diferente de 0, no puede existir otra función que pase por ese punto y que sea solución. O sea, eso no puede pasar. No puede pasar que existan dos funciones, esta y esta, que pasen por el punto y sean soluciones del problema de valor inicial, siempre y cuando tengamos las hipótesis del teorema. Algunos ejemplos importantes para entender, digamos, la aplicabilidad de este tipo de resultados es el siguiente. Notemos lo siguiente en este ejemplo. Esto es una ecuación de orden 3 con 3 condiciones iniciales en 1. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, en el plano cartesiano, digamos, mi primera condición inicial es que en el punto 1,0, ¿cierto? Sería en este punto, digamos aquí, si este es 1, este sería mi punto 1,0. ¿Ok? Quiero que pase una solución por ese punto y que además su derivada en ese punto sea 0 y su segunda derivada sea 0 también, ¿cierto? Entonces identificamos, digamos, en la forma general de una ecuación diferencial de orden n. Entonces acá, digamos, tenemos, como es de orden 3, mi a3 de x es una función constante que es igual a 4, igual mi a sub 2 es igual a 5, mi a sub 1 es igual a 4, todos los coeficientes son constantes, ¿cierto? Es decir, si son constantes, bueno, aquí en mi caso g de x es igual a 0, entonces toda esta gente que está aquí, todos estos objetos, todas estas funciones, son continuas, ¿cierto? Y son continuas en toda la recta. Entonces, digamos que en todo el intervalo desde menos infinito a infinito son continuas, y además este último coeficiente es diferente de 0. Entonces digamos que estamos sobre las hipótesis del teorema de existencia de unicidad. ¿Qué me dice el teorema? Que existe una única solución pasando por cualquier punto de la recta. Entonces por este punto solo pasa una solución. Aquí digamos que es fácil deducir que la única solución que satisface eso sería la solución trivial, ¿cierto? Porque digamos y igual a 0 pasa por ese punto y satisface la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Entonces ya utilizando el teorema de existencia de unicidad, solo existe una única solución y es la trivial. Ahora, si por ejemplo consideramos este tipo de ecuaciones, que es una ecuación de segundo orden con estas dos condiciones iniciales, acá tenemos por ejemplo entonces en nuestro plano cartesiano el punto 0, 3, entonces serían 0, aquí serían digamos 1, 2, 3, en este punto digamos 0,3, queremos encontrar una función que pase por ahí que su derivada en ese punto sea igual a 1. La función que satisface esa propiedad es esta función, que ciertamente es una parábola, entonces es algo de este tipo, aquí, ¿cierto? Sería mi y. Pero noten que la solución de ese problema de valor inicial que estamos suponiendo que es la solución de ese problema de valor inicial tiene un parámetro, ese parámetro c. O sea, cualquier constante que yo coloque ahí me sirve para obtener la relación de la ecuación diferencial y de su condición inicial, ¿cierto? Entonces, es decir, tengo infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Tantas como constantes, cuanto números reales existan. ¿Por qué falla? ¿Dónde falla? ¿Dónde falla el teorema de existencia de unicidad? Evidentemente, este sería mi A2, este x al cuadrado, este 2x sería mi A1 y este sería mi A sub 0. Son funciones que son continuas, evidentemente, pero noten que si yo, por ejemplo, estoy buscando una solución en el intervalo, digamos, menos 3, 3, una solución aquí,
Este coeficiente corresponde, digamos, a la a3 de x igual a x al cuadrado, en 0 es igual a 0, en este punto es igual a 0. Entonces aquí es donde falla la hipótesis del teorema de existencia de unicidad. Eso no podemos utilizar el teorema de existencia de unicidad para poder garantizar que existe una única solución, por ejemplo. Podemos tener, dada una ecuación diferencial de orden n, orden 1, orden 2, orden 3, tener diferentes condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una ecuación de orden 2, tenemos que tener dos condiciones iniciales. ¿A qué se refiere un problema de valor en la frontera? Es decir, yo puedo preguntarme, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden n, bueno, digamos, en el caso de orden 2, tener dos puntos diferentes. Tenemos aquí un x sub 0, y sub 0, y por acá un x sub 1, y sub 1. Y nos preguntamos si existe una solución de ese problema que pase por esos dos puntos. Esto, por ejemplo, es un problema con valores en la frontera. ¿Cómo se establece? Entonces podemos considerar un problema de orden 2 con dos condiciones iniciales, una en a, y sub 0 y otra en b, y sub 1. Entonces esto se conoce como condiciones en la frontera. Aquí el teorema de existencia de unicidad, aunque las condiciones, digamos, sean iguales en el caso del valor inicial, donde las funciones sean continuas, y digamos ese último coeficiente sea diferente de 0, no nos garantiza que podamos tener, digamos, una única solución. Veamos un ejemplo. Es fácil comprobar que esta familia de soluciones, digamos C1 por coseno de 4x, C2 seno de 4x, esta de acá, es solución de mi ecuación diferencial de segundo orden, y2' más 16y igual a 0. ¿Ok? Es fácil comprobar. Entonces, como yo tengo, digamos, dos constantes aquí, tengo tantas soluciones como constantes pueda tener, ¿cierto? Entonces tengo infinitas. Una cantidad no numerable de soluciones para esa ecuación. Cuando yo considero ahora un problema de valor en la frontera, es decir, quiero buscar una solución de modo que sea solución de esa ecuación de segundo orden, pero que satisfaga que en 0 sea igual a 0 y que en pi medio sea igual a 0, es decir, yo estoy, por ejemplo, aquí en mi plano, entonces yo quiero, digamos, aquí en 0 igual a 0, 0,0, digamos por aquí, digamos que está pi medios, 0. Yo quiero una solución que pase por esos dos puntos. Ya sabemos que la solución son combinaciones de cosenos y senos, entonces son más o menos de este tipo, tal vez, entonces quiero algo así, ¿cierto? Que pase por este punto de acá. ¿Cómo encuentro esa solución? Entonces, de hecho, para eso utilizamos las condiciones de contorno, las condiciones de frontera, para poder establecer cuáles son las constantes que satisfacen esa relación que estamos pidiendo. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, la primera condición, decimos que 0 es igual a y de 0, es decir, esto es igual a C1 por coseno de 4x, siendo x0 sería coseno de 0, más C2 de seno de 0. Entonces, claramente, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, entonces aquí solo me sobrevive la constante C1, ¿cierto? Es decir, y C1 sería igual a 0. Entonces mi solución sería y de x igual a C2 de seno de 4x. Y noten que esta función en particular, también satisface que en pi medio sea igual a 0. Y eso se satisface para cualquier constante C2. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí evalúo en 0, esto va a quedar C2 por seno de 0, y seno de 0 es igual a 0, entonces esto va a quedar 0. Entonces satisface también esta condición inicial. Es decir, tenemos infinitas soluciones que son soluciones del problema de valor en la frontera. De hecho, esta es la gráfica de ese tipo de soluciones a medida que vamos variando el C2, ¿cierto? Mi solución va a ser esta de acá. Y a medida que vamos variando el C2, vamos viendo las diferentes funciones. Es decir, el teorema de existencia de unicidad no se aplica directamente para problemas de valor en la frontera. Noten que aquí tenemos coeficientes que son continuos y diferentes de 0 también. Bien, para poder llegar a establecer lo que conocemos como una solución de un problema lineal de orden n, tenemos que establecer dos tipos de soluciones.
y para dos tipos de ecuaciones. Decimos que una ecuación de orden n es homogénea, simplemente tenemos nuestra ecuación lineal igual a 0, ahí decimos que es homogénea, mientras que una ecuación de este tipo, cuando tenemos una g, una función diferente de 0, es no homogénea. Vamos a establecer dos tipos de soluciones. Una solución para una ecuación homogénea y una solución para una ecuación no homogénea. Y la combinación, esencialmente estos dos tipos de soluciones van a establecer una solución general para mi ecuación no homogénea como tal. Bien, es importante notar que aquí estamos trabajando con ecuaciones que son lineales. En la primera parte del curso se establecieron que eran ecuaciones, digamos, de primer orden que son ecuaciones de primer orden lineales y no lineales. Aquí, digamos que es análogo en el caso de orden 1. Para entender lo que es una linealidad, entonces tenemos que definir lo que es un operador en general. Entonces yo digo, por ejemplo, que un operador es lineal, es decir, digamos que el operador L, que puede ser una transformación, me toma funciones, ¿cierto? Toma una función y me da otra función, digamos una G. ¿Es lineal? Sí, solamente sí. Entonces, lineal, sí, solamente sí, satisface esta relación. L de alfa por F más beta por G es igual a alfa por L de F más beta de L por G. En el caso de las ecuaciones de orden n que estamos considerando, son lineales porque tienen esta forma, digamos a(n) de x por la derivada n-décima de x sub n de una función y más a sub n menos 1 de x de n de y sub n menos 1 de x n menos 1 de y, así va hasta a sub 0 de xy. Esto lo podemos definir como un operador L en y. Y ese operador de hecho es lineal. Y eso proviene por la linealidad como tal del operador diferencial. Sabemos por ejemplo que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y eso me da la linealidad de ese operador. Entonces a eso nos referimos cuando establecemos una ecuación diferencial lineal de orden n. Eso nos proporciona un principio de superposición para las soluciones de este tipo de ecuaciones homogéneas. Es decir, ¿qué sería el principio de superposición? Cuando yo tengo, por ejemplo, k soluciones de una ecuación diferencial, entonces cualquier combinación lineal de ellas también es solución de mi ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Y eso corresponde a la linealidad del operador diferencial asociado a mi ecuación de orden n. En ese sentido, entonces podemos definir lo que sería un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación homogénea, que es dado por una combinación lineal de soluciones que entre ellas son linealmente independientes. La pregunta natural sería ¿cómo sería una independencia lineal para funciones? De hecho, nosotros conocemos a partir de la álgebra lineal lo que sería una independencia lineal para vectores. Para funciones es similar la noción de independencia lineal. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que n funciones son linealmente independientes si no existen estas constantes tal que esa relación se satisfaga. En otras palabras, entonces decimos que, digamos, estas n funciones f1, f2 hasta fn son linealmente dependientes si realmente existen constantes diferentes de 0, por supuesto, diferentes de 0, tal que se tenga esta combinación lineal igual a 0. Si yo entonces tengo, digamos, tengo una ecuación diferencial de orden n y tengo n soluciones linealmente independientes, entonces la combinación lineal de ellas me genera una solución y a esa combinación lineal la voy a llamar solución fundamental de mi EDO homogénea. Una pregunta entonces es cómo poder saber cuándo una cantidad determinada de funciones son linealmente independientes. Entonces tenemos este criterio. Básicamente, si yo tengo n funciones, ellas van a ser linealmente independientes si solamente si lo que conocemos como el browskiano de esas funciones es diferente de 0, y el browskiano no es nada más que el determinante de esta matriz.
Una matriz que va a ser pues n por n, donde la primera fila van a estar las funciones, en la segunda van a estar sus derivadas, en la siguiente fila sus segundas derivadas y ahí van hasta el orden n-1. Establecer un conjunto de soluciones fundamentales para una ecuación homogénea básicamente es comprobar que el browskiano de esas soluciones es diferente de cero, es decir, el determinante que envuelve sus derivadas hasta el orden n-1 es diferente de cero. Es una estrategia. Por ejemplo, si consideramos la ecuación lineal homogénea y2' menos 9y igual a 0, digamos que aunque no sepamos aún algunos métodos para resolver este tipo de ecuaciones, es fácil ver que, por ejemplo, las exponenciales e a la 3x y a la menos 3x son soluciones de la E de O, ¿no? De hecho, si derivamos, digamos, en e a la 3x y derivamos y a la 3x, esta primera, mi derivada sería 3e a la 3x, mi segunda derivada es igual a, utilizando la regla de la cadena, va a quedar 9e a la 3x, que básicamente yo lo puedo escribir como 9 por yx, entonces implica que esto sería y2' de x, paso de este miembro para el otro miembro con signo negativo, va a quedar esto igual a 0, es decir, es solución del problema y análogo con la exponencial inversa. Y la pregunta entonces sería si yo tengo una ecuación de orden 2, tengo dos soluciones, si estas dos soluciones me generan una solución fundamental. De nuevo, ¿qué sería una solución fundamental? Es simplemente una combinación lineal de estas dos funciones, es decir, mi solución fundamental sería C1e a la 3x más C2e a la menos 3x, variando C1 y C2 en los reales. Entonces, utilizando el teorema, tendríamos que comprobar que estas dos soluciones son linealmente independientes. ¿Cómo? Utilizando o determinando si su browskiano es diferente de 0. Veamos. Ok, entonces el browskiano de e a la 3x por e a la menos 3x es dado por ¿quién? Entonces sería aquí, al tener dos soluciones, entonces es un determinante de una matriz de 2 por 2, donde en la primera fila están las funciones sin derivar, y en la segunda fila sería la primera derivada, ¿cierto? Sería hasta la derivada n-1, n sería igual a 2, entonces sería solo la primera derivada. La derivada de e a la 3x es, ya sabemos, 3e a la 3x, y la derivada de e a la menos 3x es menos 3e a la menos 3x. Determinamos este determinante como es usual, entonces sería este primer componente de la primera fila por el segundo componente de la segunda. Esto me quedaría menos 3, e a la 3x por e a la menos 3x se cancela, es 1, y sería menos, el siguiente término sería menos el segundo componente de la primera fila por el primer componente de la segunda fila, sería menos 3 también, porque e a la 3x con e a la menos 3x sería igual a 1. O sea, esto es igual a menos 6, es decir, diferente de 0. Entonces esas dos soluciones son linealmente independientes y formarían entonces un conjunto de soluciones fundamentales para la ecuación homogénea. Está bien, entonces ya sabemos que es una solución fundamental para una ecuación homogénea. En dirección a determinar qué sería una solución general para una ecuación no homogénea, tenemos que determinar un tipo de solución que la llamamos solución particular para la ecuación no homogénea. En este sentido, entonces, vamos a definir lo que es una solución particular para la ecuación no homogénea. ¿Qué sería una solución particular? Simplemente es una solución que esté libre de parámetros. ¿Cómo determinarla? La vamos a determinar en las sesiones posteriores, pero digamos que podemos ilustrar esto con un ejemplo. Si consideramos de nuevo la ecuación diferencial de segundo orden, segunda derivada en y más 9 veces y, ya no homogénea, igual a 27, es fácil ver, de hecho, que la solución constante igual a 3 es solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque, digamos, la segunda derivada de una función constante es igual a 0, entonces sería igual a 0, y 9 por 3 sería igual a 27. Eso sería una solución particular. Y está libre de parámetros, solo tenemos una. Esto es lo que conocemos como una solución particular de la ecuación no homogénea. Bien, ¿cómo vamos a definir la solución general de ecuaciones lineales no homogéneas de orden n? Entonces primero consideramos mi ecuación. Claramente aquí está la parte de la g donde establece la no homogeneidad de la ecuación,
y vamos a definir una solución general de este tipo. ¿Cómo? Vamos a tener una combinación lineal de soluciones más una solución particular. Esa combinación lineal, esos primeros, digamos, n soluciones que las tenemos como combinación lineal con estas constantes, corresponden a la solución de la ecuación homogénea. Y eso lo llamamos como solución complementaria. Entonces, esta parte de aquí la llamamos solución complementaria. Mientras que acá tenemos la solución particular. La primera parte de la solución general corresponde a la solución de la ecuación homogénea asociada a mi ecuación de orden n lineal. Esa primera parte. Entonces, esto acá sería la solución de la ecuación homogénea. Entonces, voy a colocar aquí. Solución de la ecuación homogénea. Es decir, cuando colocamos g o consideramos g igual a 0. Entonces, esta sería mi solución de esta ecuación que resulta. Y la otra parte sería una solución particular de toda la ecuación homogénea, pero particular libre de parámetros. Cuando entonces yo sumo mi solución complementaria más la solución particular, eso me da una solución de todo el problema y la vamos a llamar solución general. Entonces, en las próximas sesiones vamos a establecer algunos métodos para poder encontrar ese tipo de soluciones, tanto la particular como la solución complementaria, y así poder establecer una solución general de la ecuación de orden n lineal en cierto intervalo. Entonces en esta sesión introducimos algunas nociones preliminares de las ecuaciones diferenciales de orden superior, definimos lo que es un problema de valor inicial, qué es un problema de valores en la frontera, hablamos del teorema de existencia de unicidad, que nos garantiza buen planteamiento de la ecuación en términos de existencia y unicidad de soluciones a partir de la continuidad de los coeficientes asociados a la ecuación diferencial, y vimos las diferencias que hay entre la ecuación homogénea y no homogénea y cómo son sus soluciones. Los invito para que resuelvan los ejercicios propuestos, consulten las notas de clase, y les recuerdo que este tipo de material videográfico no reemplaza la clase y sí es más una guía para la misma. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.